¿Qué tal, equipo? Bienvenidos al canal de HSN Store en YouTube, bienvenidos a un vídeo centrado en pérdida de grasa. Hoy os traigo 4 claves que ayudan muchísimo, en etapa de definición ayudan muchísimo a reducir nuestro porcentaje de graso cuando estamos a dieta. Atentos porque empezamos. El primer punto clave a mencionar es la selección de alimentos. ¿Por qué? No hay ningún alimento que como tal te haga perder grasa por sí solo, ya que un alimento lo que hace es aportarnos energía cuando lo consumimos. Da igual que pienses en el alimento más sano del mundo, ninguno como tal te hace perder grasa. Pero sí que hay un elemento clave a tener en cuenta y es la densidad calórica. ¿A qué me refiero con esto? Acabo de mencionar que evidentemente un alimento aporta calorías, aporta energía. El caso es que algunos alimentos aportan mucha caloría, mucha energía por poca cantidad de producto, mientras que en otros podemos comer una gran cantidad aportándonos menos calorías. Un ejemplo muy claro, imaginad 100 gramos de arroz que aportan unas 360 calorías. 100 gramos de arroz pesado en seco es realmente un cuenco que te terminas en 5 minutos y sacia muy poco. Un equivalente, un carbohidrato equivalente sería, por ejemplo, la patata. Bien, podemos comer 500 gramos de patata aportando las mismas calorías que 100 gramos de arroz. Y os aseguro que 500 gramos de patata ya son 2-3 patatas grandes y sacian muchísimo más. Esto es la densidad calórica. Y elegir un alimento que sea más o menos denso calóricamente va a hacer que tu definición sea más o menos sencilla. Otro ejemplo para que veáis muy claro cómo funciona la densidad calórica es el ejemplo de fresas contra plátano. Ambos son frutas, ambos son buenos alimentos, ambos te aportan nutrientes, pero un plátano por 100 gramos te va a aportar unos 20 gramos de carbohidratos. Fresas por cada 100 gramos te aportan 5 gramos de carbohidratos, por lo tanto son 4 veces menos calóricas que el plátano. Por cada plátano que comes, por cada 100 gramos de plátano que comes, puedes comer 400 gramos de fresas. Esto al final del día se traduce en que una dieta es mucho más sencilla de seguir, es mucho más saciante o a mismas calorías una dieta puede dar mucha más hambre y puede ser mucho más difícil de seguir. Os dejo en pantalla algunos ejemplos de alimentos que son muy poco densos calóricamente y de verdad deberíais basar vuestra dieta de definición, vuestra etapa de pérdida de grasa debería estar basada en estos alimentos. ¿Se puede perder grasa con cualquier otro? Sí, siempre y cuando ajustes el balance energético y el balance de calorías y macronutrientes, pero esto lo hace mucho más sencillo y mucho más eficiente. Pasamos ahora al siguiente punto, pasamos ahora a la siguiente clave: hacer menos comidas en tu día a día. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que hacer 5 o 6 comidas diarias porque eso acelera el metabolismo? Es de hecho una idea, una falsa creencia que está todavía muy arraigada y a mí me siguen llegando clientes que dicen: no, si hace falta hago 6, que yo quiero conseguir el objetivo. Que no, que realmente hacer más comidas, incluso en etapa de definición, es algo que te puede perjudicar. ¿Por qué? Porque en etapa de definición tenemos un aporte de calorías menor para conseguir esta pérdida de grasa. Si ese aporte de calorías menor encima lo dividimos en muchas raciones pequeñas a lo largo del día, nunca vamos a saciarnos. Vamos a estar constantemente teniendo hambre y teniendo casi que preparar la siguiente comida. En cambio, si, por ejemplo, 2000 calorías las juntamos en solo 2 o 3 comidas, tenemos raciones mucho más grandes, tenemos platos mucho más saciantes, mucho más ricos y realmente hace que la definición sea mucho más sencilla de seguir. Por lo tanto, mi recomendación en definición es que hagas de 3 a 4 comidas máximo. Si además tienes experiencia con el ayuno o te llevas bien con pasar mucho tiempo sin comer, incluso puedes probar dietas de solo 2 comidas diarias. De nuevo, la base siempre es las calorías, macronutrientes y demás, pero repartir todas tus calorías en 2, 3 o 4 comidas lo hace mucho más sencillo que repartirlo en 5 o 6 raciones al día y estar todo el día comiendo como un pajarito. Esta falsa creencia se basa en un estudio que presuponía que al hacer más comidas al día tendríamos un mayor número de digestiones y por lo tanto quemaríamos unas calorías extra en estas digestiones, acelerando así el metabolismo. Hoy en día sabemos que no, hoy en día sabemos que el cuerpo gasta la misma energía en procesar 3 comidas o 4 o 5 a mismo aporte calórico. Pasamos ahora al siguiente punto, hablamos sobre el ayuno modificado o PSMF. Cuidado con esto porque es un tema ya bastante avanzado, no es algo que se deba utilizar a la ligera, pero si estás en una etapa de definición por debajo de un 15% graso en un hombre o por debajo de un 20% graso en una mujer, se puede incluir. Bien, este PSMF, este ayuno modificado, ¿qué es? Es simplemente un día en el cual vamos a comer solo proteína y verdura.
Es por ello que se llama ayuno modificado. En teoría, a nivel energético, es un día en el cual no estamos comiendo. Realmente, a nivel energético, la verdura es muy ineficiente. Y la proteína también. Entonces, este día se basa en hacer 4 o 5 comidas de solo proteína con una ración de verdura. ¿Qué consigue este tipo de estrategia? ¿Qué consigue el ayuno modificado? Simplemente que este día vamos a tener un déficit muy alto. Este día puede llegar a 800, 900, 1000 calorías solo. Por lo tanto, sin duda va a ayudar en la pérdida de grasa y va a ayudar a que nuestra media semanal del aporte calórico sea mucho inferior. Y diréis, Ángel, pero 800 o 1000 calorías no es un aporte muy bajo, no es algo donde puedo perder masa muscular o incluso afectar a mi salud. Sí. Si lo sostuvieras en el tiempo durante muchos días. El PSMF se debe incluir máximo de 1 a 3 días semanales. Esa sería mi recomendación. Y de verdad, 3 días semanales es algo solo centrado y solo algo reservado a los que ya están en una etapa muy avanzada y quieren dar el último punto, el último sprint. Pero por lo general, con un PSMF a la semana, un solo día de PSMF ya ayuda muchísimo a perder grasa. Así que por favor, una buena herramienta, una buena estrategia, pero saber cuándo hay que aprovecharla. Y por último, llegamos al último punto, hablamos sobre un suplemento oculto que nadie conoce, hablamos sobre la cafeína. El mejor suplemento para perder grasa, un ingrediente conocido por todos y también utilizado mal por casi todos. ¿Por qué? Porque la cafeína tiene algo vital en definición. Primero, te aporta energía. Te aporta, retrasa los efectos de la fatiga que en una etapa de definición trae. Y además tiene un aspecto supresor del apetito, un aspecto vital. ¿Qué ocurre? Que la gente está habituada a tomar cafeína a diario. La gente por lo general ya tiene una tolerancia habituada a este tipo de suplemento, a este tipo de ingrediente, ya sea a base de café, de bebidas energéticas o de la propia suplementación. Bien, ¿cuál es mi recomendación? Que hagamos una semana de descarga, en el caso que estemos habituados, esto es una semana sin incluir cafeína, y a partir de ahí utilizarla de forma estratégica. Utilizar la cafeína, utilizar la suplementación solo 2, 3, 4 días semanales máximo. ¿Por qué? Porque así no vamos a generar una tolerancia, vamos a utilizar sus efectos, vamos a notar realmente esa activación, nos va a ayudar muchísimo a llevar mejor la etapa de definición, mejor la pérdida de grasa y además puede ser clave para superar estos días de PSMF. Imagina, por ejemplo, que no estamos habituados a la toma de cafeína y por lo tanto cuando la tomamos tenemos un día de mucha energía, mucha activación y supresión del apetito. Si combinamos esa toma de cafeína de forma estratégica con un día de PSMF, nos va a ser mucho más sencillo llevar el PSMF y además vamos a tener una estrategia que funciona a la perfección. Como digo, el problema es que la gente suele estar tan habituado ya a este ingrediente que simplemente no les hace nada. En ese caso se necesita una semana de descarga previa. Y nada más, equipo, hasta aquí el vídeo, hasta aquí estas 4 claves para perder grasa. Espero que sea un vídeo útil, que le saquéis mucho partido, pero si surge cualquier duda, dejadme en los comentarios, intentaré tratarla con vosotros. Nada más, gracias al equipo HSN por dejarme hacer estos vídeos y si os ha gustado, dejad vuestro me gusta. Un abrazo.